que esto prefiguraba o profetizaba, en la palabra quizás más teológica correcta, que Dios vendría finalmente a morar a la tierra, pero en el creyente, aparte de que con el creyente. Y para no seguir lloviendo sobre mojado en todas las explicaciones que ya hemos dado respecto a esta gloriosa verdad y ver entonces los resultados reales de esta promesa cumplida, entonces nos hemos trasladado al Nuevo Testamento para ver toda la enseñanza de Dios, todo el consejo de Dios tocante a esta preciosa verdad, cual Dios mora en el corazón de cada verdadero creyente. Cada renacido por Él es la obra del Espíritu Santo, del Dios Espíritu Santo que vino a morar en el creyente, y esto ocurre en el instante mismo, en el momento mismo en que el pecador cree en Cristo y se convierte. El Espíritu Santo viene a morar, como vimos en Efesios capítulo 1, versículo 13, versículo 14, que Él nos sella, dice, desde que creímos en Cristo. Ahora bien, comenzamos a ver entonces todas las bendiciones que se derivan de esa morada permanente del Espíritu Santo. Y lo primero que vimos fue eso, que Él nos toma como su hábitat, como su casa, como su templo, somos su iglesia, que somos el lugar donde Dios Espíritu Santo mora. Que el Espíritu Santo no es un visitante temporero o temporal o circunstancial en el creyente como sí sucedía en el Antiguo Testamento. Que en esta dispensación de la gracia la economía de Dios se dispuso para que el Espíritu Santo nos acompañase como el Paracleto prometido por Cristo de manera permanente. Que esa expresión antiguo testamentaria de que vino el Espíritu de Jehová sobre los profetas, sobre los reyes y los sacerdotes, pertenecía a una dispensación antigua, pero Cristo dijo, y cuando Él venga morará con vosotros para siempre, dice Cristo en el Evangelio de Juan. Por tanto, tenemos un inmenso privilegio de tener a Dios constantemente en nuestro corazón desde el día que creímos en Cristo. El Espíritu Santo vino y es lo que vimos en segundo lugar, que cuando Él vino a hacer esa morada, entonces Él se convirtió de parte de Dios el Padre y de parte de Dios el Hijo en las arras, en el anticipo, en otra palabra mucho más manejable para nosotros, en la garantía anticipada de parte de Dios de que estos que Cristo redimió con su sangre, estos que Cristo salvó, estarán asegurados en su salvación eternamente hasta el día de la redención, porque vimos la expresión que nos fue dado el Espíritu Santo para morar en nosotros para el día de la redención y hasta el día de la redención. Que el Espíritu Santo estaría con nosotros diciéndole a Cristo, lo que tú compraste con tu sangre, lo que tú elegiste, Padre, yo garantizo que te los entregaré allá en el cielo cuando Cristo venga a buscarlo, como gente salvada, gente que son tus hijos, y el Espíritu Santo es la garantía, lo que nos da la seguridad, la certeza de que una persona que ha sido salvado por Cristo no se va a perder. Pero no solamente es garantía de salvación plena, eterna, es quien le garantiza al Padre y al Hijo, por así decirlo, de que este salvado será transformado de gloria en santidad progresiva, hasta que un día ya sea arrebatado por Cristo en las nubes y entonces sea perfectamente transformado, porque eso es hasta el día de la redención. La garantía, la plena certeza, la seguridad perfecta de que un verdadero salvado no se perderá y de que un verdadero salvado se santificará y progresará y será transformado, es que el Espíritu Santo está en su corazón. Vimos el domingo pasado fue que parte de esa obra que el Espíritu que está en nosotros hace es guiarnos. Que Él es quien nos lleva de la mano hacia la perfección en Cristo. Él es quien nos muestra la voluntad de Dios. Él es quien nos acompaña. Él es quien nos dirige. Él es quien nos orienta.
Él es quien nos va llevando cada vez más a que seamos como Cristo. Él nos ilumina las Escrituras, nos muestra el plan de Dios, la voluntad de Dios, y cada día en las pruebas, en las tentaciones, en las dificultades, en las adversidades que tiene un cristiano, para que él pueda tomar el camino hacia Dios, el camino hacia la santidad, el camino hacia la semejanza con Cristo. Quien produce eso es el Espíritu Santo. Quien produjo la salvación fue el Hijo. Quien salva es Jesucristo. Quien produce santidad, quien produce conformidad con el carácter de Cristo, quien nos ilumina las Escrituras, quien nos convierte, quien nos da fe, quien nos ilumina, quien nos enseña, es el Espíritu Santo. Y Él fue dado para que nosotros no estemos ignorantes de cuál es la voluntad de Dios para nosotros en nuestras vidas, para desvelarnos, revelarnos, iluminarnos, mostrarnos y enseñarnos cuál es el plan de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo está para que el creyente pueda comprobar la voluntad de Dios en su vida, para ser guiado a hacer. Mire que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 1. Mire conmigo allí. El Espíritu Santo está en ti para guiarte, para enseñarte, para enseñarnos, para guiarnos a todos. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Cristo al escenario de la tentación? El Espíritu Santo. Esa palabra fue llevado, usted puede ponerla por fue guiado. Esa es la obra del Espíritu Santo en un creyente verdadero. Él es quien, mira, hermano, las cosas que han sucedido en tu vida, con tu esposo, con tu madre, con tu trabajo, con tu salud, con tu economía, con tu iglesia, con tu primo, con tu jefe, con tu profesor, con todo. El Espíritu Santo, si nosotros tenemos un corazón dispuesto, Él nos guía. Y dijimos que la guía por excelencia de la cual el Espíritu Santo se vale es la palabra de Dios. Ejemplificamos, hicimos un símil con esto, comparando a uno de nosotros guiando a un turista a un destino hotelero. Y dijimos que la forma en que podemos guiar son varias. Hay una forma que la persona está extraviada. Mire, yo quiero saber cómo llegar al Hotel Bahía Príncipe, cómo llegar a Casa de Campo, cómo llegar al Drink, cómo llegar a... Y nosotros, mire señor, lo que usted va a hacer es, esta avenida donde usted está es la Camaño de Ño. Usted va a seguir constantemente esta avenida, no doble ni a izquierda ni a derecha, y eso le va a sacar de la ciudad. Los hoteles están en la afuera. Usted va a encontrar luego de ahí unos letreros que le van a indicar cómo llegar a esos hoteles. Le di una guía verbal. O yo bien pudiera decirle, mire señor, yo le voy a regalar este mapa que yo tengo en mi carro. Mire, usted está aquí en este punto. Si usted sigue esta calle, usted puede doblar en la próxima que se llama así. Usted baja a la Santa Rosa, usted va a chocar con la Avenida Libertad, usted dobla hacia la izquierda, usted va a pasar por un jumbo, usted sigue por ahí, usted va a encontrar una bifurcación. La ve aquí en el mapa, ve dónde esta calle se va a la derecha. Usted va a coger la izquierda, usted va a subir como si usted estuviera devolviéndose hacia la parte norte del país. Y por ahí usted llega a Casa de Campo. Con el mapa. O una cuarta ilustración que hicimos de guía es que yo le digo a la persona, mire, si usted supiera que yo trabajo en ese hotel y yo voy para allá, pues usted puede venir, sí, yo voy con usted, y usted se sube y ahora usted le dice, doble aquí, pare aquí. Usted mismo le guía. O hablamos de la versión más moderna en tecnología que tenemos para guía, que es el GPS. Y explicamos cómo eso mediante satélite va guiando a la persona para poder ser orientado. Hay todo un mapa digital electrónico, hay todo un plano digital electrónico que tiene las coordenadas y que va guiando ese aparatito que usted tiene en su vehículo incluido por medio de los satélites que Estados Unidos mandó a la Vía Láctea y que nos va llegando y que tiene una exactitud. Aunque déjeme decir que a veces yo le he dicho a la doñita que hable, mire, usted se equivocó. Es muy difícil, pero todo lo que hace el hombre se equivoca. O a veces hay varias vías y el GPS asume una. Supuestamente él tiene una inteligencia artificial para determinar cuál es la vía que está menos congestionada, que usted llegue en menos tiempo y qué sé yo qué. Pero en sentido general esa tecnología es excelente, excelente para guiar.
El Espíritu Santo puede hacer todas esas cosas en nuestras vidas. Y Él es más eficiente que el GPS, que el mapa, que el guía turístico, que la guía que usted le da a la persona. El Espíritu Santo está para que el creyente no ignore la voluntad de Dios. No solamente que Él ha desvelado este libro, inspirado y revelado, Él es quien lo ilumina. Él es quien lo ilumina. Él es quien nos da el entendimiento correcto para nosotros no malinterpretar. Pero nosotros terminamos el sermón del domingo pasado con el Salmo 32, verso 8 y verso 9. Y con otro salmo donde dice en el Salmo 32, 8 y 9, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y nos advierte el tener una actitud de caballo, de mulo, que realmente actúan por instinto y no pueden seguir las instrucciones porque no tienen discernimiento ni entendimiento. Y dice el salmista, este es nuestro gran Dios, Él nos guiará aún más allá después de la muerte. Hermano, no ignoremos la guía del Espíritu Santo. Esta mañana vamos a hablar sobre el tema, dentro de esa obra que hace el Espíritu Santo en un creyente, de la llenura del Espíritu Santo. Yo iba a tratar primero el bautismo del Espíritu, pero voy a tratar primero la llenura del Espíritu. Hay una gran confusión en muchas iglesias sobre en qué consiste el bautismo con el Espíritu Santo y qué es la llenura, y muchos tergiversan o confunden qué es una cosa con otra. De hecho, hay mucha teología mal estructurada, mal explicada, mal interpretada, tergiversada en cuanto en qué consiste ser bautizado con el Espíritu Santo. De hecho, mis hermanos, prácticamente todas las obras que produce el Espíritu Santo, la mayoría de las obras que produce el Espíritu Santo, se produjeron una sola vez y para siempre. Hay otras que se repiten y precisamente la llenura del Espíritu Santo es una de esas que se repite y que el creyente... Usted no va a encontrar un versículo en la Biblia que nos mande, que te diga a ti, mira, trata de ser lleno, o yo te ordeno que seas bautizado con el Espíritu Santo, yo te ordeno que seas sellado con el Espíritu Santo, yo te ordeno que seas regenerado con el Espíritu Santo, porque esa no es una obra que nosotros ni hacemos ni participamos. Esa es una obra que hace el Señor una sola vez para siempre el día que somos salvados. Sin embargo, la Biblia nos dice que seamos guiados por el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que seamos llenados con el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que andemos en el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que oremos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es que veamos sin más preámbulo lo que es otra de las bendiciones de tener el Espíritu Santo y sobre el cual se nos da un mandato. Por tanto, hay cosas que yo debo accionar. Ser bautizado por el Espíritu Santo, ser sellado por el Espíritu Santo, ser regenerado, yo no puedo hacer nada en eso. Esa es una obra soberana del Espíritu de Dios que obra en el pecador, en cada pecador, cuando nos trae a la salvación en Cristo. Pero sin embargo, Efesios capítulo 5, que es el versículo por excelencia para esta verdad bíblica, capítulo 5, versículo 18, nosotros recibimos el mandato de la palabra de Dios de nosotros procurar el ser llenados con el Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y obviamente Espíritu Santo. Aquí hay un mandato claro a los hermanos en Éfeso y a los hermanos en la Romana. Debemos ser llenos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos sella, el Espíritu Santo las arra, el Espíritu Santo mora, el Espíritu Santo nos guía, pero aquí hay un mandato que debemos prestar especial atención porque nuestro progreso en santidad, nuestra vida espiritual madurando, depende en gran medida, modo, manera y grado de que un creyente sea lleno con el Espíritu Santo. Así que lo que vamos a hacer son 3 cosas bien sencillas esta mañana. Lo que vamos a hacer en primer lugar, mis hermanos, es ver el contexto de este texto. Explicar cuándo lo dijo Pablo, el contexto histórico, el contexto inmediato, el contexto lógico, el contexto directo.
Y luego que veamos el contexto de este mandato de ser lleno con el Espíritu Santo, lo que vamos a ver es un símil contrastado que aparece en el texto. Vamos a ver una similitud que lleva a consecuencia totalmente diferente. Y por lo cual Pablo usa para mandarnos a ser lleno del Espíritu Santo el símil contrastado. Y en tercer lugar, mis hermanos, y por último, lo que vamos a hacer en esta mañana es ver cuáles son las evidencias, los resultados de un creyente cuando es lleno por el Espíritu Santo. ¿Cómo se logra y cuáles son las evidencias? ¿Cómo yo como cristiano puedo tener la certeza, la seguridad, la convicción, la garantía de que realmente estoy siendo lleno con el Espíritu Santo? Así es que antes de entrar de manera muy sencilla a ver esta gloriosa verdad de que somos mandados en la palabra de Dios a ser llenos con el Espíritu Santo, y es un mandato que cada creyente debe atender en su vida, vamos a invocar el nombre del Señor e ir al trono de la gracia para solicitar el favor del mismo Señor para que nos abra las Escrituras, nos dé iluminación, entendimiento. Oremos. Padre, en esta mañana, Señor, estamos aquí, ante ti, frente a ti, en ti somos, contigo delante, por encima, debajo, atrás, a la izquierda, a la derecha y dentro de nosotros. En esta mañana comparecemos ante esta solemne asamblea de adoración pública de Iglesia Bautista La Romana, que quiere tributarte la honra, la gloria y el honor, que quiere exaltar, que quiere dar frutos de labios que bendigan tu nombre, que quiere decir cuán bueno tú eres en nuestra adoración y en una necesidad que tiene nuestras almas, porque para eso las creaste, para eso las formaste, para eso las hiciste, para que te adoremos. Te hemos cantado, hemos orado, hemos ofrendado, hemos exaltado, hemos agradecido. Ahora queremos escuchar tu voz, queremos ser edificados, queremos ser transformados. Queremos ser guiados, queremos ser conformados más a Cristo. Y esta gloriosa verdad que vamos a aprender de tu labio, de tu boca, de tu palabra revelada, de tu palabra inspirada y de tu palabra que va a ser iluminada para nosotros en esta mañana. Ábrenos el pecho y el corazón, que esto no sea información, que sea convicción, que esto no sea mero conocimiento, que sea esperanza, que sea luz, que nos transforme y que nos edifique de tal manera que esa obra gloriosa de tu Espíritu se vaya mostrando y evidenciando en nosotros. Enséñanos y danos un corazón que responda a tu luz. Gracias, Padre, por darnos el Espíritu. Gracias, Padre, por darnos al Hijo. Gracias, Padre, por darnos tu palabra. Gracias, Padre, por darte tú mismo a nosotros, porque tuyos somos, Padre. Muchas gracias. Te adoramos, te bendecimos, te alabamos. Haz que nuestros corazones respondan a ti en esta mañana. Te lo pedimos con gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed. En un mandato imperativo dice: sed llenos del Espíritu Santo. Entendamos el pasaje, veamos el contexto del pasaje. Hablemos un poco del contexto histórico de esta expresión, no os embriaguéis con vino. Muchas de las culturas paganas que creían en dioses falsos, ellos creían que cuando ellos se embriagaban podía tener un mejor tipo de contacto o comunión con sus dioses. Así que es muy probable que Corinto, donde coexistían muchas religiones y muchas ideologías muy falsas y muy erradas, muy lejos de la verdad de la palabra de Dios, pudiera estar existiendo esta práctica en Corinto, a lo mejor en Éfeso, donde estaba Diana y otros dioses paganos en los cuales se creían. Así como nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando aquellos pueblos paganos, cuando Israel había asumido las creencias idolátricas de los pueblos y ellos comenzaban a adorar a su Dios, que se cortaban, se sajaban, y el profeta Elías se burlaba de ellos diciendo: clamen más duro, hagan esto, a lo mejor va de camino, a lo mejor él está durmiendo. Muchas creencias paganas se habían dado cita en muchos de estos pueblos por haberse alejado de la verdad.
Y según se creía, repito, muchos de ellos pensaban que bajo el estado de embriaguez ellos podían entrar en una comunión con sus dioses paganos. Y es muy probable que cuando Pablo le escribe esto a los hermanos en Éfeso, él está aludiendo a una práctica que ellos conocían del paganismo. Es muy probable que eso esté en la mente del apóstol Pablo. Pero también nosotros sabemos que cuando usted lee el contexto del texto, hay 3 mandatos que nosotros encontramos en Efesios capítulo 5, importante. Uno de ellos está en el propio versículo 1, cuando usted ve el contexto de este texto, y es que nos llama a ser imitadores de Dios. Número 1. En el versículo 2, se nos manda a andar en amor. Número 2. Y en el versículo 15 se nos manda a andar en sabiduría. Recuerde que Efesios en sus primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, son pura teología, enseñando todas las bendiciones que el Padre nos ha dado en Cristo, elegido, predestinado, salvado, regenerado, santificado, heredero, sellado. Todas esas bendiciones, ¿las recuerdan en Efesios capítulo 1? ¿Están en tu mente? Efesios 1:3. ¿Qué nos dice a nosotros? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en el 4 dice, mire, nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. En el versículo 5, nosotros fuimos predestinados según el puro afecto de la voluntad de Dios. En el versículo 7 dice que nosotros fuimos redimidos por su riqueza, la gracia en el versículo, por ejemplo, más adelante en el versículo 11 dice que nosotros fuimos hechos predestinados para una herencia preciosa. También dicen los versículos más adelante que nosotros fuimos para alabanza de su gloria. En el versículo 13 dice que entonces que nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo como anticipo. En el versículo 14 que fuimos sellados, que tenemos la herencia. En el capítulo 2, versículo 1, dice que nosotros éramos muertos y nos fue dado vida. Todas esas verdades gloriosas son explicadas en los primeros 3 capítulos de Efesios. En Efesios 1, Efesios capítulo 2 y Efesios capítulo 3. A partir del Efesios capítulo 4, entonces ahora se nos comienza a pedir que nosotros andemos en una vida diferente. Que nosotros debemos hablar diferente, que nosotros debemos pensar diferente, que Dios dio dones para perfeccionar a la iglesia. Y por eso en 4:17 nos dice, miren, ya ustedes necesitan no andar como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ustedes no tienen el corazón enceguecido ni insensible. Lo ven en el verso 17 y 18 del capítulo 4. Se nos habla de andar. Y la palabra andar, en la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento, se refiere al estilo de vida diario, a mi conducta cada día, cómo yo me comporto, cómo hablo, cómo visto, cómo trabajo, cómo me conduzco, que nosotros no debemos andar como andan los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ellos están ajenos de la vida de Dios, ellos viven en una ignorancia, ellos andan en la dureza de su corazón, dice el versículo 18, dice que en el versículo 19 después dice que perdieron toda sensibilidad, se entregaron para cometer a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ¿qué dice el 20? Mas vosotros no habéis aprendido a Cristo así, ¿verdad? Y entonces comienza a decir de cómo debe andar el cristiano. En otra palabra, Dios usa un patrón que es enseñar la teología, la verdad, explicarla, todas las bendiciones, todo lo que Dios nos ha dado, y después a la luz de esa verdad dice, así que, por lo tanto, y comienza a enseñar cómo debe ser el andar, la conducta, la vida de todo creyente verdadero. Así es que, pero el contexto más directo de esto es Efesios capítulo 5, y encontramos 3 mandatos puntuales, que es hacer imitadores del Señor en el versículo 1, andar en amor en el versículo 2, y andar en sabiduría en el versículo 15. Y entonces se desliza ahí hasta Efesios 5:18 y nos dice el texto que nos sirve como base. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Cuando uno ve todas estas cosas que nos dicen, anden en amor, anden en luz, anden sabiamente, te dice, wow, pero la vida cristiana es muy difícil. Hay demasiadas demandas para nosotros en esta vida. Y se vuelve como una carga en la vida del creyente. Pero todo esto es así porque nosotros no estamos atendiendo a de dónde viene la fuente de poder para lograr eso, que es el ser lleno con el Espíritu Santo. Ahora,
Veamos el símil contrastado. El símil contrastado. Él dice, no os embriaguéis con vino. ¿Qué implica esto? Bueno, el vino como una de las bebidas alcohólicas, cuando una persona lo ingiere, lo bebe, se lo toma, tiene ese efecto estimulante, sedante y hasta alucinógeno. En buen dominicano, cuando una persona bebe mucho vino o cualquier otra bebida que contenga grados de alcohol, cuando nosotros nos llenamos de eso, que nos embriagamos, esa bebida alcohólica va a comenzar a ejercer un control en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver y en nuestra forma de actuar. Cuando nosotros ingerimos de una manera muy grande en grandes proporciones esta bebida, va a causar ese efecto. Por ejemplo, si usted ve en Lucas capítulo 1 versículo 15, se contrasta otra vez el beber vino y sidra con la llenura del Espíritu Santo. Mire Lucas capítulo 1 versículo 15. Note, si usted ve este pasaje de Lucas capítulo 1 versículo 15, nos está hablando del nacimiento de Juan el Bautista. Y después que el ángel le da toda la información a su madre, él dice, por ejemplo, en el versículo 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y aquí dice el 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Otra vez contrasta beber con ser llenos con el Espíritu Santo. Entonces, obviamente, mis hermanos, déjenme dar algunos pasajes de qué dice la Biblia cuando yo bebo vino o cuando bebo mucho vino. Mire conmigo Proverbio 23. Venga, vamos a ver algunos pasajes del efecto que produce el embriagarse con vino, el tomar bebidas alcohólicas en sentido general. Dice Proverbios capítulo 23, verso 19. Note. Proverbios 23, 19. Dice, oye hijo mío y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilor empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre se envejeciere, no la menosprecie. Bueno, voy a saltar al versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mixtura, la mezcla de diferentes bebidas. Y voy a hablar un poquito ahorita sobre la juca y las implicaciones que tiene esta verdad para los jóvenes nuestros en estos días. Porque la juca, por lo general, es una mezcla de ciertas bebidas con ciertas drogas alucinógenas. Con marihuana, con muchísimas cosas. Y como es la última modalidad que nuestros jóvenes están asumiendo en nosotros como sociedad, por eso es importante destacarlo aquí. Dice el versículo 31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, como áspid para dar dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿Qué decíamos ahorita en la introducción? Que cuando nosotros ingerimos muchas bebidas alcohólicas, usted ve a un policía que es un enano, aunque sea un tipo de 7 pies, y usted piensa que usted con su boca controla todo. Porque una vez que nosotros ingerimos cualquier tipo de alucinante, una droga, sea marihuana, sea cocaína, sea mucho buño, sea mucho ron, sea mucha cerveza, sea lo que sea, entonces cuando nosotros nos embriagamos, cuando esas bebidas están en abundancia en nosotros, y vamos a ver un ejemplo antiguo testamentario de lo que digo,
entonces ellos distorsionan nuestra percepción de la realidad. No solamente nuestros sentidos son dislocados, son adormecidos y son extraviados, nuestra capacidad de sentir, porque si los sentidos míos pierden la percepción de la realidad, inmediatamente mi mente, la bebida también, tiene efecto en mi cerebro que no me deja tener una percepción correcta de la realidad. Y yo voy a actuar, cuando una persona es embriagado con vino, piensa como borracho, ve como borracho, oye como borracho y actúa como borracho. Por tanto, todo consumo de bebida alcohólica no solamente termina afectando mi cerebro, mi percepción de los sentidos, sino que últimamente también va a afectar mi conducta. Porque el ejercicio de mi conducta es un resultado de mi percepción de la realidad, de mi concepción, de mi capacidad de pensar. Así que sociedades como la nuestra ponen a Brugal, a Marlboro, a Presidente, a patrocinar los deportes. Óigame eso. Usted busca la mayoría de los patrocinios de los deportes, ¿y usted sabe quiénes los patrocinan? Las drogas son que patrocinan los deportes. ¡Qué contrasentido, Y después cuando tienen los anuncios de Presidente y de Barceló y de Bermúdez, dice, al final y cortico lo ponen, este producto es perjudicial para la salud. ¿Qué vemos? En el verso 32 del Salmo 23, de Proverbios 23. Mas al fin, él penetra según el versículo 31. Leo el 1. No, el 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. Mas al fin como serpiente morderá, como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirá, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despierte de mi borrachera, aún lo volvería a buscar. No me importa lo que pasó. O hay gente que cuando están bajo la cosa dice, yo no bebo más. Y sufrimiento, pero después dice, es que para aguantar este dolor tengo que beber porque si no bebo me voy a morir. ¿Cuánta promesa hace un borracho y un consumidor de... No, eso no me controla a mí. Yo cuando quiera lo dejo. Isaías 55, verso 11 y verso 22. Isaías 55, verso 11 y verso 22. Dice Isaías, 11 y 12. Dice Isaías 55, 11, así será mi palabra. No, yo tengo este texto incorrecto. Vaya a Isaías 28, 7 y 8. Isaías 28, 7 y 8. Isaías 28, 7 y 8. Dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y de suciedad hasta no haber lugar limpio. Los líderes espirituales tenemos que ser gente lejos de estas bebidas. Muestran poco dominio propio los que escogen las bebidas alcohólicas como parte de su vida. Para un cristiano, obviamente igual.
Pero cuando los líderes se dan a este tipo de vida, entonces no van a poder ser la guía de Dios para el pueblo de Dios. No van a tener el tino, el discernimiento, porque si nosotros podemos decir, como aluden algunos, bueno, lo que pasa es que el tomar vino era quizás para un judío, para el contexto histórico de estos pueblos, como es el café para el dominicano. Usted va a Europa y es muy común una copa de vino con la comida, se toma inclusive antes, porque entiende que es un estimulante para el apetito. De hecho, y hay una práctica muy común en esos países. Nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado. Yo no creo que quien se toma una copa de vino necesariamente está pecando. Lo que no entiendo, ¿cuál es el afán de muchos cristianos en este tiempo? Sobre todo en este tiempo. Y si usted dice que no es correcto que un cristiano se tome una copa de vino, te estigmatizan, sobre todo en las iglesias en Santo Domingo. Tú eres un legalista. Y eso es una falta de madurez espiritual. Yo no sé cuál es el afán de muchos cristianos, no solamente con el asunto de tomar vino, o hay muchos creyentes en Santo Domingo que toman vino, toman cerveza y toman ron, porque esa es parte de la libertad cristiana. Hermano, aléjese de eso. La Biblia dice, no mires al vino cuando enrojece. Nosotros tenemos que tener cuidado de estas cosas. Bueno, la Biblia no dice que no tome vino, la Biblia dice que no me embriague. Esa es la explicación por excelencia de lo que quieren estar tomando bebida alcohólica. Lo que pasa es que con la mayoría de los cristianos o de seres humanos, cuando comienzan una práctica que lo pone muy cerca de pecar, aunque tú no puedes decir pecar, es que eso nunca para ahí. Venga conmigo a Génesis capítulo 9, que le dije que íbamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento. Hay un hombre en el Antiguo Testamento que fue un modelo que Dios escogió, un gran hombre de Dios. Este hombre, mire el versículo 18 conmigo. Este hombre es un gran modelo. En mucho la gracia de Dios lo visitó y él con su familia fueron la gente que Dios preservó para una nueva generación. Dice Génesis capítulo 9, versículo 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos se fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. O sea, Noé se desnudó bajo el estado del alcohol. Viene su hijo. Como nosotros sabemos, no puedo tomarme tanto tiempo en explicar esto. Yo entiendo que usted conoce bien esta historia, ¿verdad? Y entonces, dice el versículo 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces, Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despierta de su embriaguez, entonces Noé comienza a hacer una serie de profecía en la cual él maldice a su hijo menor por haberlo visto desnudo. ¿Qué provocó que un hombre tan piadoso como Noé, según las Escrituras, hiciera esto? El beber vino, la bebida. Bueno, pastor, yo soy una persona capaz de beberme un copo de vino, como dicen algunos, social, o bebérmelo esporádicamente, y a mí eso no me afecta. Yo felicito tu madurez, pero si vas a beber agua del Nilo, te aconsejo que lo hagas como lo hacían los perros en Egipto, con cuidado para no ser mordido por los cocodrilos. Así es que
¿Qué es lo que podemos ver en la Biblia? En el Nuevo Testamento, ¿qué se nos dice a nosotros? Que los borrachos no van para el reino de los cielos. Que los que se embriagan no van para el reino de los cielos. Pastor, y usted puede probar eso con las Escrituras. Sí, varios pasajes en el Nuevo Testamento enseñan eso. Mire conmigo, vamos a ver por lo menos 2 o 3 pasajes. Mire conmigo a 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 5:11. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, llamándose cristiano, llamándose convertido a Cristo, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. No tengas comunión con una persona que se dice que es cristiano y es un borrachón. Pero mire más adelante, por favor, el mismo capítulo 6, versículo 9 al 11. Ahí mismo en 1 Corintios. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿Qué dice la Biblia? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafarodes heredarán el reino de Dios. No van para el cielo los borrachos. Yo no estoy diciendo que usted se salva por no ser borracho. No. Usted se salva por la fe en Cristo y por su gracia. Ahora, los que son salvados, evidencia que no lo son, no emborrachándose. Ahora, ¿qué nos dice Gálatas, capítulo 5? Un texto muy conocido por nosotros. ¿Cuál es uno de los pecados que son los frutos de la carne, o que son la obra de la carne? Que es quizá la palabra correcta. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al versículo 21. En el versículo 18... nos habla de gente que está guiado por el Espíritu. Y en el versículo del 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio. ¿Y qué menciona a continuación? Borrachera. La borrachera es propia de un hombre que anda en su carne, de las obras que se hacen contra el Espíritu Santo y que hablan de no santidad ni santificación en nuestras vidas. Así es, por tanto, mis hermanos, que cuando la Biblia nos pone a contrastar el ser lleno de vino, el ser embriagado por vino, nos está hablando que quien se embriaga con vino cae bajo el control y el efecto del vino, que es un alucinógeno, que es un estimulante y que es un sedante. Y que así nuestras facultades mentales y también cada uno de lo que son nuestros sentidos son controlados por el efecto del vino. Una vez yo ingiero el mucho vino, es como vimos en el libro de Isaías, como vimos en el libro de Proverbios. Hace un par de años atrás a mí me invitaron en un programa de televisión de cable local aquí para un pastor en Santo Domingo dijo que para que se esté combatiendo la droga como se está combatiendo en nuestro país con la hipocresía de nuestras autoridades, que en la mayoría de los grandes alijos de droga están ligados grandes funcionarios y grandes militares, que él entendía que si la cosa iba a ser así, la droga debía legalizarla. Él no estaba a favor de la legalización. Él estaba diciendo que con este combate hipócrita, mentiroso, que tienen nuestras autoridades, y no solo la nuestra, en el mundo, por la cantidad de miles de millones de dinero que mueve la droga en el mundo, Estados Unidos es el país que más la combate. ¿Usted sabe cuál es el país que más consume del mundo? Estados Unidos. Y yo no entiendo por qué quieren combatir el tráfico en vez de combatir la producción, porque ellos saben dónde se produce. Están identificados los países mayores productores de droga del mundo. Ellos lo saben. Cuando nosotros teníamos la iglesia en el Enriquillo 23, frente a nosotros había un punto de droga. Nosotros veíamos el movimiento del lugar y policías que iban. Nosotros no sabíamos que ahí había un punto de droga. Y nosotros lo sabemos y la autoridad no lo sabe. No lo sabe la autoridad nuestra. Los organismos que nosotros pagamos para que investiguen y para que sean el brazo de la justicia dominicana para condenar al que hace lo malo. Al ese pastor decir eso,
pastor evangélico está de acuerdo con que se legalice la droga, comenzó a salir en la prensa y nos invitaron a muchos pastores en los diferentes lugares a responder qué creíamos los evangélicos sobre eso. A mí me invitaron a un programa de televisión porque hablé aquí. Y entonces, yo, para demostrar lo pernicioso que era la droga, investigué muchas fuentes de qué ha pasado con las bebidas alcohólicas después que se legalizó. Porque el hombre piensa que si un mal, él le da licencia a través de legalizarlo, como que él erradicó el mal. Es increíble, si usted ve la estadística en España, por ejemplo. Yo llevé muchas estadísticas de muchos países. Me metí en la internet y busqué muchas estadísticas de qué está pasando, cuántas personas mueren en el mundo todos los días por el efecto del alcohol. En accidentes, en riñas, en problemas de salud. ¿Cuántos niños se quedan sin pan y sin comida porque los padres son bebedores y borrachones? Porque el vino, cuando entra, controla la vida del ser humano. No eres un trabajador igual, no eres un esposo igual, no eres un hijo igual, no eres un ente social igual, no eres nada igual. Aparte de que los cuartos que tú te ganas trabajado, que puedes dárselo a tu familia en pan, en bienestar. No solamente el daño a ti, los daños colaterales que tiene en una sociedad. Y yo lo que hice fue, para desmontar de que hay que legalizar la droga, ver cuando hemos tenido una droga cuyos efectos son menores en daño que cocaína, marihuana, crack, éxtasis. Porque yo le voy a decir, esas drogas alucinantes, sus efectos sobre el cerebro son todavía mucho más catastróficos que el alcohol o que el tabaquismo. Cuando Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, no os embriaguéis con vino, en el vino hay disolución. ¿Qué significa la palabra disolución? Desenfreno, hay libertinaje, hay perversidad. De hecho, esa palabra en el griego, la palabra disolución, aparece en Lucas capítulo 15, versículo 13. Mírela conmigo. Cuando dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Mírela aquí ejemplificada en la vida de un joven en una parábola que Cristo contó. Dice Lucas capítulo 15, en su versículo 13, de la siguiente manera. Leo desde el 11, esta es la parábola del hijo pródigo, dice Lucas 15, 11. Dijo también, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esta palabra en el griego es exactamente la misma de disolución de Efesios 5:18. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que hace el vino? Que trae vidas perdidas moralmente, familiarmente, laboralmente, socialmente, espiritualmente, en todo el sentido de la palabra. Pablo le está diciendo a los hermanos en Éfeso, miren, si se embriagan con vino, el vino cuando entra controla. Pero ¿sabe para qué controla el vino? Para descontrolar. Cuando el vino te controla, te descontrola. Eso es disolución, es vivir sin reglas, sin normas, sin familia, sin Dios, sin ley, sin justicia, sin moral, sin nada. Eso es lo que hace eso. Ahora, ¿qué vieron las autoridades? La bebida alcohólica cada vez aumenta el consumo. Si la legalizamos, pagan los impuestos. Y los estados lo que quieren es, ¿usted sabe qué? Cuarto. Y después ustedes ven, queremos a nuestros jóvenes libres de vicio y de droga. Y por eso le tenemos la educación y los deportes. Y vemos entonces que cuando hay un anuncio de una bebida alcohólica, mujeres muy hermosas, en bikini, haciendo movimientos pélvicos con su cuerpo y promocionando por todo lo alto lo que ellos saben que daña a la sociedad. Pero nosotros no podemos ser tan ligeros ni tan livianos y quedarnos en tachar moral y socialmente las bebidas alcohólicas. Aquí él sí miré que en vez de nosotros embriagarnos con vino,
y usted se embriaga con vino cuando usted toma mucho, cuando usted se llena, ¿verdad? Mayor cantidad de vino, mayor embriaguez. Mayor cantidad de embriaguez, mayor control sobre tus pensamientos, emociones y todas tus acciones. Mayor control sobre todas tus facultades. Mayor disolución, mayor hierro, mayor locura, mayor pecado, mayor inmoralidad, mayor abuso, mayor cantidad de hombres pegándole a sus esposas, maltratando a sus hijos, bebiéndose en vino lo que deberían darle en leche y pan y cariño y afecto a sus hijos. Pero nosotros los cristianos no nos podemos quedar ahí, nosotros no somos moralistas, nosotros somos cristianos y el cristianismo sobrepasa por mucho a la moral de los hombres. Entonces nos dice Pablo a nosotros, sed lleno del Espíritu Santo. Déjenme tomarme unos minutos para explicar esto, que es la esencia de este mensaje. Aquí la palabra, el verbo llenar está en presente continuo. Presente continuo es una acción que se ejecuta hoy, se sigue ejecutando mañana y se seguirá ejecutando pasado mañana. Por ejemplo, hay muchos colmados y farmacias que tienen este letrero, no fío hoy, mañana sí. Bueno, está bien, el hombre no fía hoy, yo mañana voy. Usted va mañana, para usted es mañana. Dice, mire, yo vine ayer, pero como usted decía que no fiaba hoy, yo esperé que pasara hoy y vine mañana, que es hoy. Él dice, para usted, hoy es mañana, porque para mí hoy es hoy. O porque cada día es hoy. No, pero que yo vine ayer y usted me dijo, no fío hoy, mañana sí. Sí, es verdad, yo se lo dije, pero que para usted hoy es mañana, porque ayer yo no le fui. Pues para mí hoy es hoy. Entonces esa es una acción que usted puede seguir yendo dentro de 1000 años y mañana para el que va a buscar fiado será el hoy para el que va a fiar. O sea, es una acción continua, un presente continuo, un verbo que la ejecución se mantiene. Cuando la Biblia dice, sed lleno del Espíritu Santo, está diciendo, cristianos, ustedes necesitaron ser llenos del Espíritu Santo ayer, lo necesitan hoy y lo necesitarán ¿cuándo? Mañana, siempre. Sed lleno constantemente, continuamente, permanentemente, tenazmente, persistentemente, ser lleno con el Espíritu Santo. Y así, y aquí está el símil, y a la vez la diferencia, el contraste. ¿Cuál es el símil? Que del mismo modo, de la misma manera que cuando ustedes se llenan de vino, se llenan de alcohol, el alcohol los controla. Del mismo modo, cuando ustedes se llenen del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los va a controlar. Pero cuando el vino controla, descontrola. Pero cuando el Espíritu Santo llena, lo que hace es controlar. Mírelo. Veamos dos pasajes en paralelo que ilustran perfectamente el principio. ¿Qué dice Efesios 5:19? En el 18 se nos manda a ser llenos constantemente, continuamente, repetidas veces con el Espíritu Santo. Dice 5:18, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed permanentemente, constantemente, frecuentemente, lleno del Espíritu. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el fruto, la manifestación, la obra, la evidencia de que alguien está siendo llenado, controlado con el Espíritu Santo? Verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ve, y así es que lo que se dice a continuación, ¿sabe cuándo es que los esposos nos sometemos unos a otros en el temor de Dios? Cuando estamos siendo llenos con el Espíritu Santo. Usted ve el versículo 21, ¿y de qué no va a hablar los versículos? De que los esposos deben amar a las esposas, de que las esposas deben sujetar. Todo eso es el resultado de ser lleno, controlado con el Espíritu Santo. Pastor, en la práctica, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo yo me lleno con el Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo ser controlado por el Espíritu Santo? Pasaje paralelo. Colosenses capítulo 3 versículo 16. Colosenses capítulo 3 versículo 16. Dice Colosenses 3:16.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y me detengo ahí. Efesios 5:18 dice que seamos como llenos. ¿Cuándo algo está lleno? Cuando hay abundancia, cuando tiene mucho o cuando ya se llenó hasta la máxima capacidad de contener que tiene un receptáculo, un objeto. Usted ve, de esta botellita de agua podemos decir que está llena. Y aunque le falte lo que usted ve, es prácticamente, de tal manera que decimos, está lleno. Entonces, para nosotros llenar un espacio, debemos meter en su interior la mayor capacidad de retención que tiene. Si nosotros decimos, vamos a llenar este salón de sillas, ponemos sillas por todos los lados, los llenamos. Entonces, dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more ¿cómo? En abundancia, que esté llena la mente, el corazón, el alma, la conciencia, las entrañas, todo el ser interno que esté copado, que esté abundando en vosotros. Ese en significa ¿dónde? Dentro, en el interior, inside, ¿verdad? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y mire cuál es el resultado de que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. ¿Qué sigue diciendo? Enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es el resultado de la palabra de Cristo de llenarme, de la palabra de embriagarme, de que more en abundancia, de que tenga la palabra de Dios constantemente morando en mi ser? El mismo resultado que hay en ser lleno del Espíritu Santo, si usted analiza los dos contextos de los textos. Aquí, en Colosenses 3:16, nos manda, si usted ve, entonces, a que nos enseñemos y nos exhortemos unos a otros en toda sabiduría. Nos manda a dar gracia en nuestros corazones al Señor y que debemos hacerlo con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Y qué dice Efesios 5:19? Mantenga los dos pasajes ahí, va uno y otro. ¿Cuál es el resultado de ser lleno con el Espíritu Santo y que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros? Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Y el verso 20 nos manda ¿qué? A dar gracias a Dios el Padre en medio de nuestro Señor Jesucristo. No dicen exactamente los dos, los mismos pasajes, con una muy pequeña diferencia. Nos manda a cantar al Señor, a dar gracias al Señor y a edificarnos los unos a los otros. Así es que, para que seamos prácticos, directos, bíblicos, teológicos, pero que no lo dejemos por allá, la forma en que nosotros somos llenos del Espíritu Santo es cuando llenamos nuestros corazones con la palabra de Dios, y al llenar los corazones con la palabra de Dios, que es lo mismo que ser lleno de vino en el interior del hombre, entonces esta palabra de Dios es la que nos controla. Y así como el vino controla y descontrola, cuando yo lleno mi corazón con las Escrituras, el Espíritu Santo tiene las verdades bíblicas, los preceptos bíblicos, los mandamientos bíblicos, las ordenanzas bíblicas, para controlar mi vida de hacia afuera, porque ya yo me llené de su palabra en el interior, y ahora su palabra dirige mis pensamientos, dirige mis emociones, dirige mi voluntad, dirige mi conducta, dirige mi conciencia, dirige mis emociones, dirige mis decisiones, todo. Así que la forma, el símil es que del mismo modo que el vino entra, yo me embriago y lo bebo en abundancia, y entonces él me controla mis facultades y me pone a andar en disolución. De lo mismo modo, cuando yo me lleno de las Escrituras con un anhelo de conocer a Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, esas Escrituras, el Espíritu Santo lo usa para controlar todas mis facultades. Y entonces la palabra ser lleno del Espíritu Santo es lo mismo que ser controlado por el Espíritu Santo. Y ser controlado por el Espíritu Santo significa ser controlado por las Escrituras. El resultado es justo el mismo. Hermano, muchas cosas van a cambiar extremadamente en nuestras vidas cuando nosotros somos llenos por el Espíritu Santo.
Vamos a ver una guía, una iluminación, un poder, una sabiduría, una gracia. Usted ve, yo tengo aquí 5 ejemplos en los hechos de gente que fueron llenos con el Espíritu Santo y qué pasó con ellos. Poder de Dios, sabiduría de Dios, guía de Dios. Véalo en Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. El poder de Esteban para predicar. Véalo en Cristo, cómo el Espíritu Santo lo guiaba. Véanlo en la iglesia primitiva, cómo fueron llenos con el Espíritu Santo y el poder para predicar el Evangelio. Muchos creyentes no experimentamos esa presencia que está en nosotros, pero apagada, contristada, ignorada. Ese poder, esa sabiduría, esa guía, esa iluminación exacta por el Espíritu Santo, porque no estamos llenos de Él. Yo estaba hablando un poco con el hermano Henry en la oficina esta mañana. Y él y yo estábamos comentando sobre nuestros hijos y el tiempo que ellos leen la Biblia. Nos referíamos a todos los hijos de los padres de esta congregación. Y hablamos, el hermano Henry y yo, de que nuestros hijos no están leyendo sus Biblias. Y yo le dije, le voy a decir algo todavía más penoso. Si nosotros hacemos una encuesta en esta iglesia, ¿de qué tiempo los padres, los esposos, sacan para leer su Biblia diariamente? Y no una lectura rutinaria e inconsciente, como usted lee el periódico, como usted lee un paquito, una novela o una revista de vanidades. Usted quedaría alarmadamente sorprendido de lo poco que la mayoría de los que nos denominamos creyentes evangélicos, cristianos convertidos, leemos nuestra Biblia cada día. Nuestros hijos están llenos de redes sociales, nuestros hijos no sueltan un celular, nuestros hijos no sueltan una tablet, nuestros hijos no sueltan una computadora, nuestros hijos no sueltan ninguna televisión, nuestros hijos no sueltan nada de eso. Nuestros hijos están llenos de todas las cosas que este mundo provee. A manera enfermiza, patológica. Y yo siempre voy a predicar en contra de esto. Los padres cristianos estamos siendo muy permisivos con nuestros hijos y con la tecnología. Y vamos a pagar el precio. Y vamos a pagar un alto precio. Y los pastores no tenemos vara mágica para embrujar a sus hijos. Y usted me lo trae aquí y yo le doy un bibliazo por la cabeza y se le cambia el cerebro. Eso no es verdad. Además, ese no es mi responsabilidad, esa es su responsabilidad. No me la tire a mí, porque la Biblia no me la da. Ustedes son los que son responsables de lo que está pasando en la vida de sus hijos, en el corazón de sus hijos. Venga a Malaquías capítulo 4 conmigo un momentito. Aunque aquí dice que el ministerio de Juan el Bautista, cuando él viniera, era hacer esto. Mire esto. Dice Malaquías 4:6, el último versículo del Antiguo Testamento, Malaquías 4:6. Esto es profetizando Malaquías sobre cuál sería el ministerio de Juan el Bautista. Era volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Con eso cierra Dios el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el corazón que definitivamente se ha alejado? El de los padres hacia los hijos. La iglesia no sustituye a los padres en su responsabilidad. La escuela no sustituye a los padres. El Estado no sustituye a los padres. La iglesia, ni el Estado, ni la escuela están para hacer el papel que Dios le dio a usted y el papel que Dios me dio, mire, a mí. Ese es tu trabajo, ese es mi trabajo. Y puede que tus hijos estén a la vanguardia de lo que está pasando en Facebook, en Cara de Libro, en Instagram, lo que está pasando en Twitter, lo que está pasando en yo no sé qué, pero se está calcomiendo el corazón. Cada cosa que ellos vean ahí, ninguno la acercan a Dios.
le dan valores inmorales, valores materialistas, lo hacen valorar más lo de afuera que lo de adentro, lo pasajero que lo eterno, lo impío que lo piadoso, lo impuro que lo santo, que lo vil. Y aunque tus hijos estén a la vanguardia de todas las cosas modernas, está pasando lo que Cristo dijo en los evangelios. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Pero, decimos eso de los hijos, pero hay padres que no sueltan un celular. Pero ese no es nuestro tema. Tengo que terminar porque me he excedido. Solo voy a ver esta cita para los que llevan nota. En Números, capítulo 9, versículo 15 al 23. Y en Éxodo, Números capítulo 9, versículo 15 al 23. Y en Éxodo, capítulo 40, versículo 34 al 38, se nos da un tipo excelente de lo que es el resultado de la llenura del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Cuando nosotros leemos a Éxodo capítulo 39 y capítulo 34, capítulo 39 y 40, nosotros encontramos 18, 19 veces que la Biblia dice que Moisés y los hijos de Israel hicieron todo como Jehová lo mandó. ¿Sabe cuál fue el resultado de eso? En Éxodo 40, 34, que vino la nube que representaba la gloria y la presencia de Dios y llenó el tabernáculo, llenó el templo. ¿A qué se nos manda en el Nuevo Testamento? A ser lleno con el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasaba mientras la gloria de Dios y la nube llenaba el templo? Que los hombres no podían entrar, ni podía entrar Moisés, ni podía entrar los sacerdotes, porque la gloria, la presencia de Jehová llenaba todo el templo. Del mismo modo, cuando yo me lleno, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en mí, ¿sabe lo que va a pasar? Que yo estoy vacío de mí, lleno del Espíritu Santo, porque estoy lleno de la Sagrada Escritura, y la gloria de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios, es lo que se va a manifestar en nuestra vida. ¿Sabe por qué los creyentes no experimentamos la presencia y el poder del Espíritu Santo? Porque nosotros estamos tan llenos de nosotros, de nuestro propio deseo, de nuestra propia meta, de nuestra forma de vestir, de nuestro propio, de los tipos de celulares, de que se haga mi voluntad. Nuestros hijos hoy están amargados. Nuestros hijos tienen miles de cosas más que las que nosotros no teníamos, pero ellos viven tristes. Ellos viven guapos con nosotros. Ellos viven guapos porque no se les compra la ropa que ellos quieren, el celular que ellos quieren, la escuela donde ellos quieran, los amigos que ellos quieren. Ellos viven enojados. Ellos deberían vivir felices, dándole gloria a Dios y gracias a sus padres. Pero en la medida que yo me lleno más de mí, que yo soy egocéntrico, egoísta y egolátrico, ¿cómo puede un corazón así estar lleno de las Escrituras y mucho menos lleno de la presencia y el poder del Espíritu Santo? Vivimos una generación egoísta. Mire, yo conozco hermanos que quizás ya no están aquí, que yo como pastor pude haberles servido 30 veces, 40 veces, pero un día dejo de servirle en algo y yo soy un mal pastor. Pero nuestros hijos están así. La gloria de Dios no se está manifestando en la iglesia porque tenemos pastores egoístas, maestros egoístas, hijos egoístas, padres egoístas, esposos egoístas, madres egoístas. Tenemos una generación de gente que vive para sí, que solo está pensando en su propio bienestar, en su propia felicidad, en ellos sentirse bien. Así es que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento esa ilustración donde la nube que representaba la presencia de Dios llenaba el templo, los hombres no podían entrar. En la misma medida que yo lleno mi corazón de la palabra, yo no puedo estar dentro de mí, mi yo, mi egoísmo, mi deseo, mi meta, mis ambiciones y mi voluntad. ¿No pasa eso? Entonces soy lleno con el Espíritu Santo. Y esas evidencias, hermanos, ¿tú sabes por qué no tenemos más poder para vencer ciertos pecados? Poca escritura en el alma, poco control del Espíritu Santo, poca presencia, poca llenura de la presencia. El Espíritu está, no se va. Él se apaga, Él se contrista, Él se ignora, pero está ahí. Que el Dios del cielo nos bendiga y que nos ayude a poder entender que tenemos que llenarnos de su palabra
de su presencia, del Espíritu Santo, y que esto debimos hacerlo ayer, tenemos que hacerlo hoy y lo tendremos que hacer mañana. Dios les bendiga.